Dios puede y lo hará. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Gálatas. ¿Ya lo encontraste? Vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A ver, vamos a leerlo otra vez. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda llegar a cada corazón y que pueda producir el fruto que tú quieres que produzca en cada vida. Oramos en el nombre de Jesús, que todo pensamiento contrario a esta palabra sea echado fuera de cada mente, que tú nos des entendimiento para recibirla, entenderla y poder disfrutarla en esta noche. Ayúdame a poder explicar estas verdades con claridad, que tu pueblo salga de aquí esta noche edificado y tu nombre sea glorificado. Cada persona que puede estar mirando, Señor, esta enseñanza a través de la internet, en cualquier medio, Padre, en el nombre de Jesús, pueda recibir el mismo impacto que tu pueblo recibe aquí en el nombre de Jesús. Y a ti damos toda la gloria y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es una bonita enseñanza esta noche tocando el capítulo 6 de este libro de Gálatas, los versículos del 1 al 10. Y el título a la enseñanza, y usted lo puede anotar en su hoja de papel: características de un cristiano espiritual. Características de un cristiano espiritual. Aleluya. Nosotros oímos la palabra espiritual hoy día mucho en el mundo secular, y se refiere a personas espirituales, personas que tienen experiencias psíquicas, personas que tienen experiencia con espíritus del más allá. Nosotros sabemos que son demonios realmente, pero la persona espiritual se define en el mundo como una persona sensible al mundo espiritual y puede ver espíritus y puede ver ángeles y puede ver diferentes cosas, predecir el futuro, adivinar y cosas así. A eso se le define en el mundo como personas espirituales. Toman que tienen un don, que tienen un talento, que ven luces, que en el mundo de luz, muchas palabras y muchos nombres se usan para este tipo de personas. Nosotros sabemos que eso no es la definición bíblica de lo que significa una persona espiritual, ¿correcto? Un hombre espiritual o una mujer espiritual no es precisamente eso. Y en esta lección, en esta noche, después de mencionar el apóstol Pablo la necesidad de andar en el Espíritu, en el capítulo 5 de Gálatas, él ha escrito una epístola a estos creyentes en las regiones de Galacia, realmente tratando de combatir una enseñanza que se estaba penetrando en las iglesias para traer el judaísmo o la enseñanza del judaísmo al pueblo cristiano gentil. Y estaba exigiendo que los creyentes se circuncidaran y guardaran ciertos ritos como parte de la salvación o como algo para añadirle a la fe en Jesucristo. Y Pablo está refutando eso de una manera muy tajante, pudiera decir. Y en el capítulo 5 él llega a un punto donde él dice que lo que realmente Dios quiere es que nosotros vivamos en amor y vivamos en el Espíritu. Él dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego él comienza a desglosar allí las obras de la carne, que son el resultado de vivir en la carne, vivir en el poder de la naturaleza humana. Y él menciona allí una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, etc. Y luego menciona el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Cuando él enseña allí
él realmente enseña acerca de la necesidad de llevar a la práctica la vida cristiana en este capítulo 6. Cuando uno, mirando la vida desde el punto de vista bíblico o teórico, vamos a ponerlo de esa manera, teórico, teológico, realmente uno estudia la Biblia y uno ve todas esas características que se menciona como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y todo eso viene a ser como un ideal muy lindo en la mente de la persona para vivirla. Pero la mayoría de los creyentes piensan que es un ideal inalcanzable, que es algo que nunca ningún ser humano puede realmente vivir de esa manera, manifestando esa clase de amor, gozo, paz y todo lo que allí dice en Gálatas 5:22. Ahora, en este capítulo 6, Pablo quiere enfatizar lo que él ya ha dicho en el capítulo 5, pero aplicándolo a la vida diaria, aplicándolo a la vida real. O sea, no es un ideal inalcanzable, no es algo solamente para estudiarlo y decir qué bonito es. No, son verdades para vivirlas en nuestra vida diaria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Sí? Y en esta sección que vamos a estudiar en esta noche, él se dirige a aquellos cristianos que son espirituales. Versículo 1 dice: vosotros que sois espirituales, los que tienen el Espíritu Santo. O sea, ¿quiénes son los cristianos espirituales? Los que tienen el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, los cristianos, lo estoy poniendo de esta manera: cristianos espirituales, estamos asumiendo que son creyentes en Jesús, que han entregado su vida a Cristo, que han recibido vida eterna y salvación. Ahora, además de eso, son cristianos que han recibido el Espíritu Santo en una manera plena para que llene sus vidas. Viven vidas llenas del Espíritu. No es que recibieron a Cristo y ahora ya piensan que todo ya está completo. Nosotros sabemos que cuando uno es creyente en Cristo, uno debe pedir al Padre que le dé el Espíritu Santo en forma, vamos a ponerlo de esta manera, para que llene nuestra vida. El Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento de nuestro nuevo nacimiento, cuando recibimos a Cristo en el corazón, y Él es el que hace la obra de la regeneración. Pero luego Él quiere venir y llenarnos. Él quiere venir y controlar nuestra vida, tomar control de nuestra vida. Amén. Y a eso se le llama ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Aleluya. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. El apóstol Pablo nos enseñó que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo viene al creyente para guiarlo, para dirigir sus pasos. Aleluya. Aleluya. Ahora, no todos los creyentes se dejan guiar por el Espíritu Santo. No todos los creyentes, aún recibiendo el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, no permiten al Espíritu de Dios guiar sus vidas en una manera diaria, y tales creyentes no pueden ser denominados espirituales, de acuerdo a este contexto, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es un cristiano espiritual? Un cristiano espiritual es alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida y que es guiado por el Espíritu Santo. Que su mente está controlada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante dice que los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La forma de pensar de la carne es muerte, pero la forma de pensar del Espíritu es vida y paz. O sea que si hay dos maneras de pensamiento, la manera de pensar de la carne, mi naturaleza humana, mi mente natural no renovada, si yo dejo que mi mente natural dirija mi vida, yo no voy a poder vivir como un cristiano espiritual. Yo voy a vivir como un cristiano carnal. Porque voy a vivir de acuerdo a mis impulsos, de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mi forma de pensar. Y mi forma de pensar humana
es igual que la forma de pensar del mundo. Amén. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, él dijo: el hombre espiritual o el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual entiende las verdades de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos revela todas esas cosas, dice 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual puede aceptarlas y entenderlas. Amén. Ahora es interesante. El apóstol Pablo, hablando a los corintios en capítulo 3, verso 1, dijo: y yo no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Y ellos ya eran cristianos, ya ellos tenían el Espíritu de Dios. Muchos de ellos tenían los dones del Espíritu funcionando en sus vidas. De manera que un cristiano espiritual no se define como un cristiano espiritual porque tiene dones del Espíritu en su vida. Los corintios tenían dones del Espíritu. Muchos de ellos hablaban en otras lenguas. Habían dones que se manifestaban en Corinto. Había el don de profecía. Sin embargo, Pablo dice: yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque en ustedes todavía hay celos, contiendas, disensiones. Ustedes andan como hombres comunes, como hombres que no tienen a Cristo. Así que es interesante esto. ¿Quién es el cristiano espiritual? No necesariamente el que tiene los dones del Espíritu funcionando en su vida. Aleluya. Yo quiero que mire dos escrituras conmigo antes de continuar. En el libro de 1 Corintios 3, versículo 1, que acabo de mencionarte, pero yo quiero que tú lo leas. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda o alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La palabra aquí como hombre significa como hombres sin Cristo. Andáis como personas que no conocen a Jesús en cuanto a su manera de comportarse. Es totalmente inaceptable que una persona se denomine ser espiritual, un cristiano espiritual, y todavía esté gobernado por sus emociones, de manera que haya en él celos, contiendas, divisiones, disensiones, etc. El cristiano espiritual camina en amor. Aleluya. O sea, ha entrado en un punto de madurez espiritual, donde ya no es gobernado por los celos y las contiendas y la envidia y todas esas cosas que son obras de la carne. Aleluya. Si tú todavía te ves que tu vida es controlada por envidia, celos, contiendas, eres peleonero, eres muy enojón, por nada te llenas de ira y explotas y dices 4 cosas, y esa es tu manera de ser, y después tú dices: yo no sé, pero no me puedo controlar. Eso es una respuesta, es una calificación, una evaluación para que tú entiendas que todavía eres carnal. Aunque tengas 20 años de cristiano, tienes 20 años de ser carnal. Aleluya. Es como el que se ha pasado 6 años en la escuela primaria y no ha pasado de segundo grado. ¿De qué le vale estar 6 años allí? No ha podido pasar de segundo grado. O sea, muchos cristianos en las iglesias llevan mucho tiempo en la iglesia, pero no han madurado espiritualmente. Todavía están gobernados por sus pasiones de la carne. Y es necesario crecer. Es necesario entrar en madurez espiritual. Es necesario venir a ser un cristiano espiritual. ¿Cuántos me entienden? Ahora, en 1 Corintios 14, en el versículo 37, hay otra escritura que yo quiero que tú mires. Dice Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree espiritual, reconozca
que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, el creyente espiritual puede reconocer la palabra de Dios como palabra de Dios. Aleluya. Amén. Sí, el cristiano espiritual está controlado por el Espíritu Santo y conoce la palabra de Dios. De manera que cuando alguien le habla algo que va contrario a la verdad, el cristiano espiritual puede discernir que esa palabra no es correcta y no la recibe. El cristiano espiritual quiere conocer la Escritura para obedecerla y vivir para Dios. Jesús dijo estas palabras: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o es mía. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiere vivir para agradar a Dios, el Espíritu Santo le dará entendimiento de lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. No el que quiere saber y saber y saber, no, el que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos me entienden, iglesia? De manera que el cristiano espiritual es el que se deja controlar por el Espíritu Santo y la palabra del Señor. El cristiano espiritual es el cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu en su vida sobre una base diaria, o sea, diariamente. Puede tener un error, porque no es perfecto, pero está viviendo diariamente, manifestando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Aleluya. Ahora, cuando Pablo está escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 1, él dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Pablo está hablando a ellos como personas espirituales. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Ahora, hay ciertas características que el cristiano espiritual tiene, y de eso se trata esta enseñanza. ¿El título cuál es que te dije? Características de un cristiano espiritual. Y la primera característica que yo quiero que miremos esta noche es esta: un cristiano espiritual tiene un espíritu restaurador en él. Sí, anótalo ahí en tu hoja de papel. Un cristiano espiritual tiene un espíritu restaurador en él, o una actitud. Quiere restaurar al que ve que ha caído, al que ve que está en algún error. Note, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra falta aquí habla en algún pecado, algo que no es correcto, algo que no ha hecho bien. Si alguno es sorprendido quiere decir que cuando menos se lo esperaba, lo descubrieron haciendo algo que no es correcto para que un creyente haga. Aleluya. Aleluya. O sea que la palabra sorprendido puede tener el significado de llegar a un lugar antes de la hora señalada y sorprenderte. Si alguno fuere sorprendido, o sea, no es que el cristiano espiritual está como policía tratando de buscar a ver quién está fallando. No, ese no es el punto. Pero si por alguna razón tú descubres que alguien está haciendo cosas incorrectas, que alguien que es cristiano está pecando, está haciendo cosas que no corresponden a un creyente verdadero, el deber del cristiano espiritual no es juzgarlo, no es criticarlo, no es menospreciarlo, no es alejarse de él, pero es restaurarlo. Aleluya. La palabra restaurar aquí en este pasaje es una palabra que es usada en el griego secular para poner, cuando un hueso se sale del lugar, tratar de arreglarlo y ponerlo en su lugar otra vez. Eso se trata
de restaurar de acuerdo a la palabra original. ¿Sí me entiende? Cuando Jesús encontró a los discípulos limpiando sus redes, ellos estaban tratando de restaurar las redes porque con el trabajo muchas redes se rompían y ellos comenzaban a coser las redes, a arreglarlas para volver a usarlas en su trabajo de pesca. Y esa es la misma palabra que se usa para aquí, hablando de restaurar, arreglar, remendar. Todo eso son significados. O sea, restaurar en este pasaje, entonces está hablando de encontrar a un creyente que está fracturado en su comunión con Dios porque está haciendo algo que no es correcto. Y la función de un cristiano espiritual es tratar de restaurar ese cristiano, ese creyente, a una comunión con Dios de nuevo. Ahora, esto lo debe hacer con compasión, no tratando de compararse con él y diciendo, yo nunca caería así. Porque entonces tomamos la posición de fariseos y no de creyentes espirituales. Aquel fariseo que se paró en el centro de la calle y oró a Dios y le dijo, Dios mío, te doy gracias que no me has hecho como este publicano. Y empezó ahí a describir todo lo que él hacía para Dios. El publicano, aquel pecador, se golpeó el pecho y dijo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador, mirando para el piso. Y Jesús dice, ese está más cerca del reino de Dios que el fariseo. O sea, Dios no quiere que nosotros nos convirtamos en fariseos, que estemos juzgando a los demás y creyéndonos superiores a ellos. Porque no hemos caído en el pecado que ellos han caído. No, dice aquí la escritura, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas, ¿qué? Tentado y caigas. La restauración es hecha con espíritu de amor y mansedumbre. Ahora, si te acuerdas, parte del fruto del espíritu es mansedumbre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pablo está diciendo, esa mansedumbre no es un ideal inalcanzable. Esa mansedumbre es una característica de un cristiano espiritual y va a ser usada cuando ve a alguien que ha fallado. Restauradle con espíritu de amor y mansedumbre, no con un espíritu legalista. Aleluya. La compasión o simpatía hacia aquellos que tropiezan en el camino cristiano es una prueba de la disposición espiritual del cristiano espiritual. El cristiano espiritual es consciente que cada uno puede ser tentado. En efecto, cada uno es tentado. No importa cuán espiritual tú seas, tú sigues siendo tentado. Porque todavía estás viviendo en un cuerpo de carne y todavía tu mente no está 100% renovada conforme a la palabra de Dios. Todavía tienes debilidades, no eres perfecto. Un cristiano espiritual no es una persona perfecta. No hay nadie perfecto en este mundo, por muy espiritual y santo que sea. Amén. Todos los creyentes deben estar conscientes de que hay una posibilidad o una probabilidad que podamos caer, que podamos fallar, que podamos pecar en cualquier descuido. La Biblia dice, el que crea estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que la primera característica de un cristiano espiritual es que tiene un espíritu ¿qué? Restaurador. Él ama restaurar al que ha caído. Gloria al Señor. La segunda característica que Pablo está mostrando aquí de un cristiano espiritual es que un cristiano espiritual cumple la ley de Cristo. Nota el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora es interesante. La ley de Cristo, ¿cuál es? La ley de Cristo es la ley del amor. Si miras un poquito antes en el capítulo 5, en el versículo 14, dice Pablo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros
como también yo os he amado. Aleluya. Note que Jesús está dando el mandamiento del amor y Él dice, el mandamiento es que os améis unos a otros, pero no paró allí. Que os améis unos a otros como también yo os he amado. O sea, Jesús nos está diciendo que el estándar que Él espera de ti y de mí, o sea, la expectativa que Él tiene de nosotros es que nos amemos unos a otros con la misma intensidad de amor y con la misma clase de amor con la cual Él nos ha amado a nosotros y nos ama a nosotros. Ahora, eso es un nivel alto. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es un amor fingido, no es un amor es un amor real. Es el amor de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y ese es el amor que es fruto del Espíritu. Es el resultado de una vida que está en comunión con Cristo en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ahora, la ley de Cristo es la ley del amor. Incluye todo lo que el Señor Jesús mandó a los creyentes en el Nuevo Testamento. Cada cosa en el Nuevo Testamento. Toda la ley se resume en esa palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno vive en amor para con el cristiano que está al lado de uno, para con el prójimo, uno no va a maltratar a ese prójimo. Uno no va a robarle a ese prójimo. Uno no va a hablar mal de ese prójimo. Uno no va a tratar de desprestigiar a ese prójimo. Uno no va a hacer nada que deshonre a ese prójimo. ¿Por qué? Porque uno lo ama. ¿Me estás entendiendo esto? O sea, el amor incluye hablar bien de la persona a quien tú dices que tú amas. Y si tú entiendes que esa persona no está funcionando bien en alguna manera, porque no está caminando de acuerdo a la palabra siendo cristiano, es tu deber ¿qué? Restaurarle. Restaurarle, gloria al Señor. Confrontarlo, enfrentarlo con amor. No como algunas personas vienen con la Biblia en la mano y parece que te van a dar bibliazos. Y después me dicen, no hermano, y lo tuve que reprender. Y se lo tuve que reprender. Es como que se quitó la faja y le pegó 3 fajazos espirituales. Y lo dejó ahí medio. No, eso no es la restauración de la cual Pablo habla. Aunque hay veces que hay que hablar duro, pero con amor. El mismo Pablo reprendió a Pedro. En este mismo capítulo, en este mismo libro de Gálatas, él lo pone como ejemplo. Pedro, el apóstol Pedro, estaba funcionando un poco hipócritamente. Delante de los judíos se estaba comportando de una manera y delante de los gentiles de otra manera. Y Pablo le dice, hey, ¿cómo es que tú estás haciendo esta cosa de tener 2 caras? Estoy parafraseando. No puedes hacer así. Y lo reprendió delante de los demás. No fue una felicitación a Pedro, pero fue una reprensión. Pero fue en amor. Pero hay veces que esa reprensión debe ser enérgicamente, de acuerdo a la circunstancia. Y muchas veces necesita ser en público, si es que la falta ha sido cometida en público. Pedro está mostrando públicamente una actitud hipócrita. Y está dando un mal ejemplo de la verdad del evangelio a los judíos y a los gentiles. ¿Por qué? Porque el evangelio ya no considera una división entre judíos y gentiles. Todos somos uno en Cristo. Entonces, Pedro se estaba comportando delante de ellos de una manera y Pablo tuvo que reprenderlo públicamente para que los demás entendieran que la actitud de Pedro no era correcta. Si Pablo lo reprende privadamente, la gente no se entera de que Pedro hizo una falta. Y se puede seguir cometiendo el error porque Pedro fue el que dio el ejemplo. Y es el apóstol Pedro. ¿Sí me está entendiendo? O sea, hay veces que la reprensión necesita ser en público, pero una vez más es hecha en amor. Nunca debe ser con falta de amor. Aleluya.
Aleluya. Ahora, la ley de Cristo se diferencia de la ley de Moisés en que la ley de Moisés realmente prometía vida a cambio de obediencia, pero no daba poder para obedecer y solo alentaba la obediencia por el temor a ser castigado. La ley de Cristo, en cambio, es una instrucción llena de amor al creyente que ya tiene vida. Tú y yo no vamos a obedecer la palabra para recibir vida. Ya hemos recibido vida por fe en Jesús. Ahora, como resultado de esa vida que hemos recibido, vamos a obedecer lo que el Espíritu Santo nos va enseñando en la manera que Él nos va dirigiendo. Los creyentes son capacitados para guardar los preceptos o mandamientos por el poder del Espíritu Santo y son motivados por el amor a Cristo. Ya no estamos obedeciendo la palabra por temor a ser castigados por Dios, sino estamos obedeciendo la palabra porque le amamos a Él. ¿Sí? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, si tú obedeces la palabra de Dios por no ser castigado por Dios, realmente tú no has entendido el concepto de caminar en amor. Amén. Piensa. Mi deber como creyente es obedecer la palabra del Señor, no por temor a ser castigado, sino por amor a Dios, por amor a Cristo. Aleluya. El verdadero amor echa fuera el temor. Cuando yo estoy lleno del amor de Dios, cuando yo entiendo cómo Dios me ha amado, cómo Cristo me amó, que dio su vida por mí. Cuando yo entiendo que todo lo que Él me pone aquí es para mi beneficio, es para que yo pueda disfrutar de una relación y una comunión con Él maravillosa que produzca en mí gozo, paz, contentamiento. Yo estoy dándome cuenta del grande amor que Dios me tiene. Y por cuanto Él me ama, entonces yo le amo de regreso y manifiesto ese amor a Él obedeciendo su palabra. Aleluya, aleluya. Ahora el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra cumplid sugiere que sobrellevar las cargas de otro creyente es lo que Cristo espera de todos los creyentes. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. La palabra sobrellevar las cargas, esa palabra cargas, es una palabra que sugiere un peso fuerte que roba las energías, que cansa, que llega el momento que uno no puede más. Sobrellevar las cargas de los demás es ayudar a cada uno en su carga para que sea más fácil. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. O sea, en lugar de mantenernos a distancia y lanzar críticas si vemos que alguno ha fallado, deberíamos lanzarnos al lado de un hermano con problemas o con angustias o con situación difícil y ayudarlo en todas las formas que sea posible. Esa es la característica de un cristiano espiritual. Ahora hay una tercera característica que yo quiero llamar la atención en esta noche, y es esta: un cristiano espiritual está revestido de humildad. Versículo 3 al 5 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Yo quiero que entendamos algo aquí porque puede prestarse a confusión. El versículo 2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, y el versículo 5 dice cada uno llevará su propia carga. La palabra carga en el versículo 5 habla de una carga liviana, pero una carga que cada uno tiene que llevar individualmente. Yo no puedo llevarla por ti ni tú llevarla por mí. Se trata de mi vida delante del Señor, mis acciones delante del Señor, por las cuales yo voy a darle cuenta a Él un día cuando esté frente al tribunal de Cristo.
Yo tendré que responder por mi vida delante del Señor cuando esté frente a su presencia. Él me va a evaluar de acuerdo a lo que yo hice cuando estaba en este cuerpo, haya sido bueno o malo. Es mi problema, es mi carga. Yo tendré que responder por esa carga. Tú tendrás que responder por tu carga propia. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Yo tendré que dar cuenta al Señor de mis actos. Tú tendrás que dar cuenta al Señor de tus actos. Yo no puedo darle cuenta al Señor de tus actos, ni tú darle cuenta a Él de mis actos. No, esto es algo personal. Cuando dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, se trata de cosas, problemas, angustias, presiones que muchas veces nos tienen deprimidos o nos tienen angustiados excesivamente o nos tienen en una situación donde nos vemos muy incapacitados para continuar sirviendo al Señor con fuerza, porque esa carga nos está exprimiendo, por decirlo así. Si tú te encuentras con personas en la iglesia que quisieran servir a Cristo, pero están extenuados por tanta dificultad que están encontrando en el camino. Se sobrelleva las cargas, uno de ellos. Ahí sí, ayúdales con una palabra de aliento. Ayúdales con una palabra de oración. Ayúdales con una palabra de fe. Ayúdales con una palabra profética. Ayúdales compartiendo un momento en la palabra de Dios que puedas darle algo que lo levante en medio de su situación. Eso es sobrellevar las cargas. Eso es sobrellevar. Ves a alguien que está aplastado por tanto sufrimiento que está experimentando. Quizás es un hogar que está disfuncional. Quizás es una hermana que su esposo no es cristiano. O que sus hijos están en desobediencia, quieren hacer lo que quieren y se ve frustrada. Y entonces cuando viene a la iglesia se le ve su rostro que se ve que está agotada espiritual, mentalmente. No es que no quiera servir a Cristo, es que las presiones del diario vivir las tienen o lo tienen, si es hombre, bien exprimido. Es bueno que esa persona encuentre a alguien guiado por el Espíritu Santo de Dios, con una palabra fresca, con una palabra que lo alivie. Aleluya, aleluya. O con cualquier otra clase de ayuda que se le puede mostrar en un momento determinado para que la persona se sienta otra vez que no está solo o sola y que pueda recibir nuevas fuerzas para continuar adelante. Aleluya. Eso es sobrellevar las cargas. Sobrellevar las cargas. Pero un cristiano espiritual está revestido o debe estar revestido de humildad. Cualquiera que piensa que es alguien especial, al compararse él mismo con los que han caído en pecado, se engaña a sí mismo. Cuando tú ves que alguien ha fallado, no te creas que tú eres mejor que él porque tú no has fallado en esa área. Yo estoy seguro que has fallado en otra. Amén. Sí. Tú ves a alguien que ha robado y lo descubrieron y está en problemas. Y tú dices, ay, pero eso da pena, es un cristiano y es una vergüenza para la iglesia. Y yo nunca haría eso. Calladito. Te ves más bonito calladito. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú no caerías en esa clase de falta. Pero a lo mejor has caído en otra clase de falta que nadie se ha enterado. O tienes otros problemas, otras debilidades que tú sabes que si te descuidas tú caes también. Quizá no en el asunto de robar porque nunca fue tu debilidad. Pero a lo mejor hay otra área donde tú eres débil. Yo quiero que tú entiendas esto. Cada uno de nosotros tiene un área débil. En mi país decíamos, cada persona sabe de la pata que cojea. No tenemos pata, tenemos pies, pero ese era el dicho. Cada uno sabe su vida, cada uno sabe cuál fue la debilidad por medio de la cual el enemigo te tocó más duro cuando tú estabas en el mundo. Esa debilidad todavía sigue en tu carne. Y cuando tú dejas de caminar en el espíritu, fácilmente vas a caminar en la carne y vas a encontrar problemas con esa debilidad específica que siempre ha estado en tu persona. Hay gente que tiene la debilidad de hablar mucho. Y el que mucho habla, mucho se equivoca. Y mucho falla.
Hay gente que habla antes de pensar. Y cuando lo piensa, dije, ¿qué dije? ¿Ya para qué? Ya lo dijiste. Eso es una falta. Eso es algo que no caracteriza a un cristiano espiritual. Quizá tú no eres alguien que cometes adulterio, pero eres alguien que eres fácil para hablar demasiado rápido. Y eso es una falta también. O sea que el punto es entender que ninguno de nosotros estamos en una posición para juzgar a alguien que ha pecado como si uno nunca lo fuera a hacer o como si uno nunca fuera a fallar. ¿Sí me estás entendiendo? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En vez de examinar y juzgar a otros, cada creyente debe someter a prueba su propia obra, su propia vida, su propio trabajo en el Señor, considerando a Cristo y deseando seguir su ejemplo. No actuamos sabiamente, yo esto lo he dicho en otras ocasiones, cuando nos comparamos con personas que han pecado o que han fallado en áreas que nosotros no hemos fallado. No, eso crea orgullo espiritual. Tú y yo no estamos para compararnos con aquellos que han fallado siendo cristianos. Estamos para compararnos con Cristo. Y cada vez que nos comparamos con Cristo, encontramos que necesitamos progresar más. Encontramos que tenemos todavía fallas. Amén. Encontramos que necesitamos crecer y madurar más. Pero eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque al darme cuenta cuán lejos estoy yo del nivel de Cristo, eso me hace ser humilde. Y eso me hace no llenarme de orgullo cuando veo que alguien ha pecado a mi alrededor, sentirme superior a él. No. Porque me estoy comparando con aquel que nunca peca, que nunca pecó y que nunca pecará. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Está entendiendo esto? Ahora llegamos a un cuarto punto, una cuarta característica de un cristiano espiritual. Y es que un cristiano espiritual es un cristiano generoso. Generoso. Versículos 6 al 10. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora note que el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vuelvo a decirlo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, un cristiano espiritual es un cristiano generoso. Generoso para con sus maestros espirituales. Los cristianos o creyentes en Cristo son responsables del sustento de sus maestros espirituales, maestros cristianos. Yo quiero mirar 2 o 3 escrituras aquí en este punto para que tú entiendas este concepto. En Romanos 15, míralo conmigo allí. Romanos capítulo 15, versículo 27. Romanos capítulo 15, versículo 27. Cuando lo tengas dices amén. Oh, aleluya. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. O sea, recibes tú beneficio espiritual para tu vida espiritual, debe responder con beneficios materiales al que te enseña espiritualmente. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Aleluya. Versículo número 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual
¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora hay un punto aquí interesante que yo quiero mencionar, iglesia. Hay muchas personas que batallan con este asunto de los diezmos y las ofrendas, y por qué tengo que diezmar, y por qué tengo que ofrendar, y por qué la iglesia es así, por qué la iglesia es de esta otra manera. Es un principio bíblico. Es un principio de prosperidad económica. ¿Sí? Cuando tú vas a un restaurante, tú pides tu plato según el menú. Lo que más te gusta y está en tu posibilidad de pagar, y tú te lo comes bien rico. Y si estaba buena esa comida, tú lo pagas con gusto. No solamente lo pagas con gusto, sino planeas regresar. No hay nadie que vaya a un restaurante a comer una comida no estando dispuesto a pagar por esa comida. Nadie te va a servir sin pagar. Aleluya. Tú vas al mall y ves una ropa que te fascinó. Esa es la ropa que tú quieres tener, pero tiene un precio. Tú nunca te imaginas yendo al mall a comprar algo para ti sin pagar por lo que compras, porque no es lo correcto ni es lo usual. Ahora, ¿por qué entonces pensar que necesitas alimentar tu espíritu con la palabra de Dios y no estar dispuesto a pagar por ese alimento? O sea, la mentalidad religiosa a través de los siglos se hace esta pregunta: ¿por qué la iglesia pone esta carga, algunos lo ven como una carga, de los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué están pidiendo dinero? ¿Por qué están diciendo esto? Las personas que así piensan tienen el concepto: yo vengo a la iglesia para cumplir con Dios. Yo vengo a la iglesia para hacerle un favor a Dios. Yo vengo a la iglesia para que Dios vea que yo vine y lo tenga en cuenta. En efecto, esa es la mentalidad de muchos cristianos. Y cuando tú tienes esa mentalidad, entonces sale sobrando el por qué tengo yo que diezmar o por qué tengo yo que ofrendar. Al contrario, el pastor debe pagarme y agradecerme que vine a la iglesia. Ahora, cuando tú entiendes que tú vienes a la iglesia, número uno, a cumplir con la palabra de Dios. Número dos, a adorar al Señor. Número tres, a recibir su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra va a edificar tu vida. Su palabra te va a dar a ti sabiduría para tomar decisiones en tu vida diaria y poder crecer en Cristo, ser la persona que Dios quiere que seas, disfrutar de la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida, espiritual, emocional, material, física, etc. Y no solamente eso, sino para que tu hogar pueda tener una dirección correcta por lo que tú aprendes y recibes de Dios en la iglesia. Entonces realmente, cuando se tiene ese concepto, no es difícil entender lo que Pablo está diciendo aquí, que los que anuncian el evangelio deben vivir del evangelio. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo esto? O sea, esa es la razón por la cual hay diezmos, hay ofrendas, hay siembras y todo lo que tiene que ver con dinero en la iglesia. Ahora, cuando yo lo entiendo de esa manera, yo doy con gusto mis diezmos, yo doy con gusto mis ofrendas. Número uno, porque sé que van a ayudar a alguna buena causa.
Pero número dos, porque entiendo que es en ese lugar donde yo me estoy alimentando, donde yo estoy creciendo espiritualmente, donde estoy yo experimentando el poder de Dios en mi vida. Estoy viendo el poder de su palabra operando en mi ser y operando en mi casa. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En 1 Timoteo capítulo 5, mira lo que dice. 1 Timoteo 5. Gloria a Dios. Alábale que Él vive. Verso 17, 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18. ¿Ya lo encontraste? Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, el apóstol Pablo en varios lugares, él menciona esto. ¿Por qué? Porque siempre fue quizá motivo de preguntas, de inconformidad, este asunto de dar diezmos, ofrendas y dar dinero para la obra de Dios. Una vez más, volviendo a Gálatas 6, en el versículo número 6, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. O sea, quizá alguien pueda decir: bueno, yo no tengo que dar nada, yo no doy nada, y nadie se va a dar cuenta. Ok, posiblemente nadie se dé cuenta, pero hay alguien que sí se da cuenta, y es Dios. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes burlarte de Dios. Dios está viendo tus actos. Y dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aquí sembrar y cosechar está en contexto con el dar de tu economía por recibir la palabra en tu vida. Todo lo que el hombre sembrare. Cuando tú das de tu dinero, tú estás sembrando. Y el apóstol Pablo, yo no tengo más tiempo aquí porque ya se me acaba el tiempo, pero en 2 Corintios 9, lo puedes buscar en tu casa después, dice: el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, quiere decir que aquí hay un principio y una ley que funciona. Tú no puedes pretender tener una gran cosecha de manzanas si tú nada más tienes un árbol de manzana. Un árbol de manzana solamente te sirve para comer algunas manzanas para tu familia cuando ese árbol tiene manzana. Pero si tú pretendes hacer toda un negocio de venta de manzanas, tú tendrás que sembrar bastantes árboles de manzana. Mientras más siembras, más manzanas vas a recibir. ¿Sí o no? El que siembra escasamente, hablando ahora espiritualmente, el que siembra poco dinero de su dinero, obviamente no pretendas dar $1 en tu ofrenda y pensar que Dios te va a pagar tu casa. Amén. El que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Alabado Dios. Conociendo que el cristiano espiritual es un cristiano generoso que conoce la ley de la siembra y la cosecha. Dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Todavía aquí en este pasaje hay una aplicación más amplia de este pasaje, pero también está en el contexto de sembrar en tu economía, en las cosas de Dios. Cuando tú no siembras en abundancia de tu dinero para la causa de la obra de Dios, ¿por qué? Porque pretendes gastarte ese dinero en cosas que van a satisfacer tu carne. De la carne tuya cosecharás corrupción. No vas a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida como cuando tú siembras para el espíritu.
del Espíritu cosecharás vida eterna, vida abundante en ti. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora el versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, o sea, sembrar y cosechar. Dar de lo que Dios te ha dado para sustentar la obra de Dios. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, hay gente que se cansa porque no ven el resultado de su siembra luego. Oh, pastor, es que yo he sembrado, yo he diezmado y yo he ofrendado y yo la verdad no veo que Dios me bendice. Ok, dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo, la palabra tiempo allí, esa palabra griega kairos, que significa tiempo señalado. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces desmayamos casi en el momento que ya la cosecha viene. Tú nunca ves un campesino que siembra hoy maíz y mañana se levanta esperando ver las mazorcas de maíz en la mata. Ese es un proceso. Amén. Amén. Él sabe que hay un proceso. Así debe ser también nuestra vida. Debemos sembrar consistentemente, sabiendo que consistentemente recibiremos la cosecha. Y muchas veces, iglesia, Dios nos bendice en maneras que ni lo estamos mirando, ni nos estamos dando cuenta que estamos experimentando la bendición de Dios como cosecha de nuestra siembra, porque teníamos enfocado que la cosecha debía ser de una manera específica. Y Dios nos está bendiciendo de otra manera, como resultado de tu siembra, como resultado de tu dar. Amén. Aleluya. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Así que estas son características. Hay más características, pero estas son características de un cristiano espiritual. La primera característica, ¿cuál dije que era? Un espíritu restaurador. La segunda, cumple la ley de Cristo. La tercera, está revestido de humildad. Y la cuarta, es un cristiano generoso. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál debe ser la conclusión de esta enseñanza entonces? Ok, presta atención. Debemos hacer bien a todos, dice el versículo 10. Hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, los de la familia cristiana, la cual incluye todos los que son salvos por la fe en Jesucristo. Nuestra bondad no ha de ser limitada solamente a los creyentes, pero es a los creyentes que se debe mostrar esta generosidad, esta forma de ayudar en manera especial. John Wesley, un predicador de siglos pasados, él lo expresó de esta manera muy clara. Él dijo: haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Y un dicho popular dice: haz bien sin mirar a quién. Y con eso termino esta noche. Es una tremenda verdad, iglesia. Dios quiere que la iglesia de Él tenga cristianos espirituales. Cristianos espirituales que aprenden a madurar en el Señor, que aprenden a crecer en el Señor y a dar fruto para la gloria de Dios. Aleluya, ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra esta noche, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayudas, tú eres el que nos das dirección y tú nos bendices, Señor, con esta enseñanza de esta noche. Te damos gracias por el poder de tu Espíritu en nuestra vida. Damos gracias porque tú, Señor, aclaras nuestras mentes y nos ayudas, Señor, aleluya, en cada situación. Yo oro en el nombre de Jesús, Padre, en este momento, cada persona aquí presente, oh Señor, pueda despertar su pensamiento al deseo de crecer en ti, al deseo de madurar en ti, para poder ser una persona que realmente te agrada a ti, y puede ser de beneficio, de bendición al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.